Romanos 12:2. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Me ha sido asignado un tópico muy importante que tiene que ver con guardianes digitales, fe en la era de la tecnología. Digan eso conmigo: guardianes digitales, fe en la era de la tecnología. Tomen asiento dando gloria a Dios. Muy bien, después de escuchar tan extraordinarias enseñanzas, tan alineadas, tan aplomadas y direccionadas por el Espíritu Santo de Dios, y para mí un honor compartir el aspecto que me corresponde el día de hoy, después de estos talleres también maravillosos, quiero aprovechar el privilegio para abordar algunos aspectos. Tenemos un tiempo bien específicamente delegado, delimitado, y quiero destacar de este pasaje bíblico, Romanos 12:2, una serie de palabras claves. Número 1, conformarse. Número 2, siglo. Número 3, transformación. Número 4, renovación. Número 5, entendimiento. Número siguiente, comprobar. Y número siguiente aparece voluntad de Dios. ¿Cuál es el llamado de esta generación, tanto para padres como maestros y para todos en general en esta temporada en que vivimos? El número 1, no amoldarnos, eso es conformarse a este sistema de pensamientos mundanales, eso es siglo, sino cambiar desde adentro, eso es transformarse, por medio de una renovación de nuestra mentalidad, eso es entendimiento, para comprobar, y esto es discernir, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si hay un grupo en la tierra que tiene todas las facultades dadas por Dios para poder hacer esto, y no ser, como dice el dicho popular, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, sino al contrario, ser contracorriente y ser guiados por el Espíritu de Dios, es este pueblo maravilloso que tiene la luz, que es la palabra, y tiene el Espíritu de Dios que nos guía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, en este mensaje quiero abordar, número 1, 4 grandes peligros en la era de la tecnología. Tengo allí unas diapositivas sencillas con las que quiero desarrollar este aspecto. Número 1, 4 grandes peligros en la era de la tecnología. Todos los peligros que vamos a observar pueden afectar de manera directa a cada individuo en cuanto a su fe, principios, y como efecto colateral pueden afectar también a la familia, a la iglesia y a la sociedad. El primer elemento clave dentro de estos 4 grandes peligros, vivimos en una época en la que se le llama la era de las comunicaciones. Realmente la tecnología, y eso es lo que quiero dejar claro de entrada, no es algo malo. La tecnología es como el dinero, todo depende de cómo lo usamos. La tecnología en sí misma no es mala, pero existen 4 grandes peligros. Vamos a ir a la de peligros, donde dice peligros de encabezado, y allí están esas 4. Número uno, uno de los primeros elementos graves por el mal uso de la tecnología que han traído unas repercusiones nocivas dentro de la familia, la iglesia y por supuesto el individuo como tal, es el que aparece allí, es distracción y pérdida de tiempo. ¿Cuántos saben que la tecnología mal usada tiene a este mundo distraído y perdiendo el tiempo? Tan distraídos los tiene que algún experto dijo que algunos piensan que con la tecnología estamos conectados porque estamos en línea, cuando es la época donde más desconectados estamos como familia. Alguien más dijo que la tecnología tiene el poder para acercarte con los que están lejos, pero alejarte de los que están cerca.
Y en ese orden de ideas, un gran peligro del mal uso, y también yo le llamaría el abuso de la tecnología, es la distracción y la pérdida de tiempo. La tecnología mal usada roba los momentos valiosos de comunión familiar y crecimiento espiritual. La tecnología mal usada puede llevar a despriorizar, oiga esa palabra, despriorizar la oración, el altar familiar y la relación con Dios, con la familia y con la iglesia. Para algunas familias la expresión altar familiar es casi desconocida en su totalidad, porque hoy en día el altar de las casas está frente a un dispositivo tecnológico. Pero amados, llegó el tiempo de que apliquemos la palabra de Efesios 5, 15 al 16, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en una temporada donde el Hijo de Dios no puede estar distraído ni perdiendo el tiempo. Amados, el tiempo no se puede comprar con absolutamente nada. Una vez perdido, está perdido. Y la distracción es una herramienta satánica de destrucción familiar. Un predicador de apellido Dross dijo en una ocasión que cuando el enemigo no puede destruirte y no puede detenerte, tratará de distraerte. Y hay muchos, y esto no solo afecta a los menores de las casas, sino hasta a los ancianos de los hogares. Hoy en día usted ve una generación totalmente distraída. Pero vamos a profundizar en unos momentos en estos detalles. En segundo lugar, está el peligro más ruin en cuanto a lo que tiene que ver con el mal uso de la tecnología. Es el acceso a contenidos inapropiados o dañinos. La exposición abierta a cosas que de manera directa, porque escuchen esto, por mucho tiempo yo fui de algunos de los que hablaba también de ese asunto de los mensajes subliminales en la música, y hablaba de la forma subliminal como Satanás ataca, y es verdad, pero hoy en día el diablo está más descarado que nunca. Está tan descarado porque la agenda anticristo ha logrado sus efectos en la sociedad, de manera que la gente hoy en día, aunque un político le diga las groserías y las barrabasadas más grandes del mundo, la gente dice que viva fulano de tal. Porque la gente a través de la tecnología ha sido expuesta a asuntos tan inapropiados y dañinos que les atrofian su mente. Literalmente les embrutecen. La exposición a contenido violento, ocultista, sexual, distorsionado, mensajes antivalores, ideología del mal, todo esto debilita la fe y confunde tanto a niños, jóvenes y adultos en general. Pero para esto la Biblia en Filipenses 4:8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El enemigo quiere dominar tu manera de pensar, porque si controla tu manera de pensar, controla tu manera de ser y de actuar. Pero amados hermanos, somos llamados a pensar con la mente de Cristo en esta temporada tan peligrosa en que vivimos. Ahora, para darles por lo menos unas lucecitas al respecto, quiero mencionarles unas estadísticas sumamente impactantes. Por ejemplo, hay unas páginas sumamente especializadas al respecto de un seguimiento diario en tiempo real del uso de la internet y la tecnología a nivel global. ¿Y saben qué fue lo que me impactó? Que Colombia, ¿cuántos amamos este bello país Colombia? Colombia está en el cuarto escalafón, o en el cuarto paso, o en el cuarto puesto de los países que más tiempo pasan al frente de una pantalla o usando las redes sociales.
El primero es Sudáfrica, el segundo Filipinas, el tercero Brasil, oiga esto, y el cuarto Colombia, con más de 10 horas y 30 minutos al día, seguido muy de cerca por Argentina. Y me llamó la atención que está por encima de Estados Unidos y de otros lugares que tienen mucho más número de personas, como la misma China o la India. Ahora, esto nos debe llevar a pensar que dentro de esa multitud de personas que pasan más tiempo ante la tecnología, están muchos Pentecostés unidos internacionales. Ahora la pregunta es cómo lo estamos usando, porque ya dijimos que la tecnología en sí misma no es mala. El problema es cómo se está usando la tecnología. Cuando hablamos de los peligros dañinos, nocivos, uno de los peligros mayores es el contenido sexual explícito. Y aquí quiero que abran bien los ojos, padres, pastores, maestros. Hace varios años se decía que la gran mayoría, las diferentes estadísticas que leí, decían que la gran mayoría de personas tenían su primera exposición a asuntos pornográficos después de los 16 años en adelante. Pero con el paso de los años, se dice, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dicen que entre los 8 y 13 años es cuando las primeras veces las personas son expuestas a la pornografía. Y lo peor, que está cada vez descendiendo esa edad. Porque Satanás bien sabe que si logra contaminar la mente de un pequeño, le ha logrado arruinar el resto de su vida. Un experto decía que 20 segundos de pornografía tardan 20 años en sacarse de la cabeza. Porque la pornografía, aunque algunos dicen que es para adultos, en realidad no es ni para adultos en sano juicio, y menos para hijos de Dios, que debemos tener la mente de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solo eso, dentro de los múltiples niveles se habla del nivel superficial de la red. El nivel superficial es suficientemente peligroso para destruir a una persona. Cuando hablo de la red superficial, me refiero a aquello a lo cual cualquiera puede acceder a través de su móvil. Pero también se habla de la deep web, o la red un poco más profunda. Y allí ya existen algunas cosas que son más complejas, y otros hablan incluso de un tercer nivel más abajo, que es la red oscura, donde hay una cantidad de cosas definitivamente ilegales ante Dios, pero también ante los mismos hombres. Ahora, lamentablemente, los muchachos no solamente son expuestos a contenido sexualmente explícito, sino también violencia, autolesión, agresión a personas o animales. Y los menores entre 9 y 16 años han sido expuestos a esto a través de las redes sociales. Pero ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? Que los hijos de Dios debemos ser gente con un discernimiento. Discernir es la capacidad de saber qué es bueno y malo, y no andar adormilados igual que los demás. La sociedad está adormilada, pero los hijos de Dios son llamados a despertarse y que nos alumbre Cristo el Señor. No podemos estar dormidos ante esta realidad. Hay algunos que dicen: mi niño está seguro, es juicioso, tan juicioso que se la pasa en su cuartito todo el día y no sale. Hay un peligro que no necesita que la persona acceda a la calle, sino que aún en la sala de la casa, en el cuarto, debajo de las cobijas, en la computadora, en el móvil, están accediendo a material destructivo, inapropiado, dañino, que los puede llevar a asuntos sumamente destructivos. Se dice que en Colombia casi el 69.2% de la población, eso es 36.8 millones de habitantes, son usuarios activos, sin contar los usuarios pasivos, que son las personas que acceden sin compartir, pero están todo el tiempo siendo bombardeados por la tecnología. Levánteme la mano aquí quien no tiene un celular inteligente. Ahora levánteme la mano los que tenemos un celular inteligente. Diga al que está a su lado: espero que lo único inteligente en tu vida no sea el celular. Porque hay personas que lo único inteligente que tienen es el celular, porque han permitido que el mal uso les atrofie su capacidad de pensar. Ahora, noten esto, estaba viendo que WhatsApp es el más usado, Facebook le sigue, Instagram, TikTok y otra cantidad de
cosas que hoy en día prácticamente cada día salen cosas nuevas. Pero avanzando un poquito, una de las cosas que más me impactó en medio de la investigación fue que se dice que hicieron un estudio en el 2023 aquí en Colombia, donde más de 5.718 menores entre 8 y 16 años fueron encuestados y se dieron cuenta que el 73% de ellos tenía perfil propio y el 29% entre los 8 y 12 años ya tenían sus cuentas y sus redes sociales. Pregunto, ¿qué hace un niño de 8 años con redes sociales? Las redes mal usadas te enredan en las cosas más nocivas. Y lo más increíble es que luego consultaron a los padres y el 72% de los padres dijo que sabía menos que sus hijos sobre internet y celulares. Mientras papá y mamá no saben, los hijos saben y están conociendo cosas sumamente destructivas. Ahora bien, lo que más me impactó es que muchísimos de ellos consultaron una de las cosas más consultadas. Por eso cuando el pastor Anderson testificaba me impactaba mucho eso. Pero una de las cosas más consultadas es cómo quitarse la vida sin dolor. Todo esto, lamentablemente, y la sobreexposición, el uso excesivo, la hiperconectividad que le llaman, genera conflictos, genera aislamientos, genera problemas de sueño, genera efectos negativos en la salud mental, bienestar, en la dinámica familiar, etcétera. Y es allí donde debemos volver a la Biblia. Primera los Corintios 6:12 dice: todo me es lícito. Pero dentro del mundo tecnológico hay cosas que ni siquiera no son lícitas, sino que son ilícitas. Y en el mundo moral cristiano sabemos que hay cosas que no se quitan quitándoles la I, como dice alguien por ahí. Hay cosas que solo se quitan cuando las erradicamos por completo. Y el texto dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, un cuarto aspecto, además de la distracción, contenidos inapropiados, el tercer aspecto, corrijo, es la adicción digital. Este es uno de los peligros más espantosos que trae en las personas. El uso excesivo de las redes sociales, los videojuegos, los dispositivos crean adicción, provocan ansiedad, afecciones físicas y debilitamiento de relaciones familiares y espirituales. Entre los efectos psicológicos más reconocidos del uso y abuso de la tecnología están: número 1, la depresión; número 2, la ansiedad; número 3, la soledad. Y oiga esto, ya que estamos hablando de aprendizaje, estaba observando algo bien impactante, y es que las personas que acceden de manera adicta a la tecnología están siendo afectadas hasta en sus capacidades cognitivas. Existen personas que, y especialmente la generación a la que algunos le llaman alfa y las generaciones más modernas, definitivamente están siendo afectadas de tal manera que no tienen la capacidad ni siquiera de prestar atención. Están perdiendo la capacidad de la memoria. Están perdiendo, y esto no viene gratis, hace parte de todo un plan y una agenda satánica detrás de todo eso. Pero amados, el enemigo bien sabe, y por eso me gustaba la estrategia que les proponía nuestra hermana Madeleine, ayudarles a ellos a memorizar la palabra. Porque, amados hermanos, si hay un antídoto contra el sistema de las tinieblas que quiere hacer que la gente pierda hasta la memoria, es la poderosa palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora bien, yo estoy aquí avanzando porque hay algunas cositas que no quiero pasar por alto. El cuarto aspecto gravísimo, además de la distracción, pérdida de tiempo, contenido inapropiado, adicción digital, es la desinformación y la pérdida de discernimiento que hay hoy en día. Hay gente que, al ignorar la existencia de la inteligencia artificial y los videos que son creados y las fotos que son manipuladas, muchos hoy en día son crédulos a lo que le presentan en las redes sociales, pero curiosamente son incrédulos a lo que dice la palabra de Dios.
Hay algunos que me han mandado videos, me preguntan de todo. Y el otro día alguien me mandaba un video: pastor, mire que apareció una señora de yo no sé dónde diciendo que pertenece a un país que no existe. Yo le dije: eso es pura inteligencia artificial, eso es falso. Lo han denunciado globalmente. Pero la gente fácilmente está aterrada por un videíto que aparece allí. Ahora, ¿qué ocurre con todo este asunto? Alguien escribió un libro que se lo recomiendo muchísimo, se llama Apaga tu celular y enciende tu cerebro, de Pablo Muñoz y Turrieta. Porque lamentablemente la difusión de noticias falsas, de teorías engañosas, de filosofías contrarias a la palabra de Dios son el pan de cada día, el pan envenenado de cada día en las redes sociales. Y esto trae confusión espiritual, desconfianza en la Biblia. Pero para eso Proverbios 4:7 nos exhorta y dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Lo único que puede revertir esta pérdida de capacidades hasta cerebrales, aquí definitivamente estamos simplemente dando unas puntaditas, pero hay una serie de estudios que hablan acerca de la pérdida y los efectos nocivos hasta en el cerebro de las personas adictas a la tecnología. Y es terrible porque lamentablemente muchos están perdiendo inteligencia espiritual por inteligencia tecnológica. Y el llamado de los hijos de Dios, amados, es a no perder esto. Primero en Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero quiero centrarme en el otro aspecto. Vamos a la siguiente imagen. Después de los peligros, vamos a la siguiente, por favor. Aquí están unas consecuencias del mal uso. La que dice como encabezado: consecuencias. Hay tres cosas que me impactaron mucho y que quiero que estas queden bien en su corazón remarcadas del mal uso de la tecnología. Por eso somos llamados a ser guardianes en la era tecnológica. Número uno, diga: desensibilización ante el mal. Es una palabra larga, pero es una palabra muy delicada. Una mente que está continuamente siendo bombardeada con información que disfraza lo negativo a través de la tecnología y las redes sociales, se desensibiliza. Uno de los métodos, de los muchos, solo voy a hablar uno de los métodos más usados es el humor con fines nocivos. Los hijos de Dios somos la gente más alegre que existe aquí en el planeta Tierra. No confunda risa con alegría y gozo. Somos gente con gozo. Pero no estamos en contra del sano humor. Pero hoy en día en la tecnología te hablan de humor verde, humor negro, etcétera, que en el fondo refleja violencia. Es una apología al racismo, a la anarquía, al odio, a la pornografía. Es una defensa de lo inmoral. Y lo usan muchísimo a través de los stickers, los memes, los emojis, los entre comillas humoristas, las series, las novelas, incluso dirigidas a niños, y se promueven abiertamente o de forma encubierta asuntos como el narcotráfico, el adulterio, la fornicación, la ideología de género e incluso el humanismo. Y te lo venden por medio del humor y la gente está muerta de la risa y se está riendo de una escena donde se está promoviendo implícitamente o explícitamente el adulterio, la inmoralidad. Y amados, los hijos de Dios no podemos ser. Una cosa es tener, yo siento que tengo alegría. A mí me encanta escuchar a los que saben contar sus chistes y me gozo con eso. Pero una cosa es ser un tontito que se ríe por cualquier tontería. Y otra cosa es una persona que tiene un sentido del humor muy afinado. Hay cosas que ni siquiera merecen una risa tuya como hijo de Dios. Y las redes sociales te venden una cantidad de basura envuelta en el papel del humor negro y del humor verde. ¿Sí me estoy explicando? Ok.
El punto detrás de esto es que se busca desensibilizar ante la crueldad, ante la inmoralidad, mostrando violencia, por ejemplo, contra animales, contra personas, como si fuera algo común, como si fuera algo gracioso. Alcancé a escuchar una frase de nuestra hermana Madeleine hace un momento que decía que no debemos normalizar lo que es anormal. Hay cosas que para el Hijo de Dios, aunque los demás digan que es bueno, para los hijos de Dios sigue siendo malo. Aunque los demás digan que es dulce, para los hijos de Dios sigue siendo amargo. Para los demás puede ser aparentemente bueno, para los hijos de Dios no. Ahora, el punto aquí es que la exposición, expertos han demostrado que la exposición constante a contenido fuerte normaliza lo malo en la mente. Y el uso de este tipo de material ha llevado incluso a usar el bullying, el acoso, la burla, el matoneo para otras personas con el fin de lograr sus propósitos. Por ejemplo, esto pasa muy comúnmente en temas políticos. Toman a la cara del político y le hacen burla, y ya no te enseñan a pensar y a atacar ideas, sino a atacar personas. Y por medio de la tecnología te manipulan. Pero yo he venido en el nombre del Señor a decir que esta generación no va a desensibilizarse ante el mal, sino que va a ser sensitivo a la voz de Dios, como nos predicaba el pastor Miguel Quintero ayer. Sensitivos a la voz de Dios. Ahora bien, lo segundo es el adoctrinamiento y el engaño. Una de las consecuencias más devastadoras de esta generación es la gente adoctrinada y engañada. Y generalmente, y ahora te pongo solo un ejemplo de eso, esto es promovido por políticos, por ideólogos del mal, o algunos le llaman genios de los datos. Ellos usan medios de comunicación controlados por ideólogos o genios de los datos o transnacionales sin principios morales bíblicos, a través de documentales, noticieros, programas de televisión, influencers, activistas, youtubers, teólogos entre comillas, o música que exalta la rebeldía, la revolución, las drogas, el desenfreno sexual, y se difunden estos mensajes camuflados con humor, camuflados con un diseño muy bonito. Y amados, el tiempo en el que vivimos, el peor enemigo de la fe, de lo que nos hablaba en el primer mensaje, debemos ser guardianes de la verdad. El peor enemigo de la fe es la apostasía en todos sus niveles. Apostasía sencillamente es desviarse de la verdad. Y el desvío de la verdad es una de las cosas más peligrosas que hoy en día se ven en la tecnología. No solo te venden falsas doctrinas anticristo, antimoral, sino que también atacan la veracidad de la Biblia como un libro inspirado. Promueven ideologías del mal como el abortismo, como la eutanasia, como el machismo, como el feminismo, el ateísmo, el socialismo, el comunismo, el nazismo, el evolucionismo. Hoy en día te promueven mucho el antisemitismo israelí, el racismo, la panspermia, que es que la vida viene de por allá, de otros planetas, de fuera de la tierra. Te hablan hasta del creacionismo alienígena. Te dicen, hombre, no se puede creer que somos resultado de la evolución es absurda. Pero dicen, tenemos una respuesta: venimos de seres inteligentes de otros planetas que sembraron la vida en la tierra. Y sabe usted, hoy en día a los niños y a los adolescentes y a los hombres que decimos lo que la Biblia dice, y hablamos basados en razón, revelación y realidad, que es lógico, que es por sentido común, que hay forma de demostrar que nada viene a existir porque sí, sino que tiene que haber un creador detrás de todo esto. Nos ven como los brutitos de la época porque todavía creemos que somos resultado de la creación de un Dios omnipotente. Pero te dicen que eres inteligente si crees que eres resultado o bien de la evolución o bien de seres extraterrestres que te crearon. Amados, estamos viviendo en una temporada donde se promueve la liberación sexual, cuando en realidad es la atadura sexual más grande de todos los tiempos. Y hoy en día lo triste, y aquí viene el ejemplo, una de las cosas más tristes que han pasado es que he observado que, por ejemplo, en la época del estallido social,
Se hizo una convocatoria por parte de intercesores poderosos para ir a las plazas principales de las ciudades a orar por el país. Gracias a Dios estuvimos entre los promotores en nuestra ciudad y salieron varias personas, muchos hermanos, y gloria a Dios por eso, y varios jóvenes también. Y estábamos orando por nuestra nación. Pero una de las cosas más tristes fue ver a muchos, hasta líderes, entre comillas, de jóvenes y jóvenes por allí, que no salieron a orar por su país, pero estaban en Puerto yo no sé dónde y estaban en las marchas violentas. ¿Por qué? Porque usaron el adoctrinamiento y el engaño. Pero también una de las cosas peligrosas, de las consecuencias, es el involucramiento en lo pecaminoso. Existe hoy en día, estoy solo tocando por lo menos un puntito allí, el sexteo o el sexting. ¿Qué es eso? Es la práctica de enviar fotos o videos con contenido sexual a través de los móviles, a través de las redes sociales. Hay gente tan incongruente que pone una foto sensual y arriba pone santidad a Jehová. Y uno dice, Dios mío, han perdido el discernimiento y el sentido común, que alguno dijo es el menos común de todos los sentidos para algunos. ¿Por qué? Porque lamentablemente después de la desensibilización, el adoctrinamiento, viene el involucramiento en lo pecaminoso. Es decir, esta práctica de enviar, por ejemplo, contenido sexual ocurre no solo entre adultos, sino entre adolescentes y niños. Tuvimos la oportunidad triste de tratar un caso de una adolescente, 12, 13, 14 años, que estaba siendo amenazada por alguien porque ella había enviado una fotografía exponiendo su cuerpo, y ahora ese alguien la estaba amenazando con publicarlo todo si no seguía enviándole ese tipo de materiales. Algunos perversos usan el material compartido, ya sea para promover depravación sexual en quien lo envía o en quien lo recibe, ya sea para chantajes, para extorsiones o para difundirlos en sitios pornográficos. Es aprovechado por pederastas y pedófilos dentro del mundo de la pornografía infantil, o contribuye a la fornicación y a la infidelidad. Y amados, algunos dicen, pero de pronto esto ocurre por allá en la gente que no conoce del Señor. Lamentablemente este es un fenómeno que está azotando las casas de los hogares cristianos. Porque mientras los padres duermen, alguien escribía algo por allí en una red social que me llamó mucho la atención y parece increíble, pero con el contexto en el que lo dijo tenía todo el sentido. Dice, lamentablemente muchos padres están muy poco interesados en educar realmente a sus hijos, porque están pensando solo en la escolarización de ellos y no en la educación de ellos. No me confunda escolarizar con educar. Escolarizar es preocuparse por la formación académica, y esto es bueno siempre y cuando su formación académica tenga bases morales. Pero la educación es algo que Dios se lo delegó, número uno, a los padres, y número dos, a la iglesia como un apoyo para esos educadores. Y amados, el punto clave aquí es que muchos de ellos caen por falta de bases, por sencilla curiosidad o por presión. Pero aquí viene un cuarto aspecto gravísimo, y son los trastornos y la deshumanización. Trastornos psicológicos y la deshumanización causados por el abuso de la tecnología. Alguna vez yo hablé sobre lo que se llaman los beneficios y los maleficios de la tecnología. En otra ocasión hablé sobre uso y abuso de las redes sociales. En otra ocasión hablaba precisamente acerca de la verdad frente a la mentira digital. Hay muchas cosas que afectan a las personas, pero hoy uno de los que más me impacta es que las personas que no saben manejar bien la tecnología en los hogares cristianos, empezando por los padres, pueden ser afectados hasta psicológicamente, y no solo eso, sino llevados a asuntos deshumanizantes relacionados con la tecnología. Se habla de que las generaciones que comprenden entre 1 año y 100 años de edad, toda esa numerología o todo ese tipo de formas como hoy en día los sociólogos ven la familia X, Y, Z, alfa, todo lo demás, todas esas generaciones han sido afectadas, por ejemplo, por medio de lo que se llama la nomofobia. ¿Qué es la nomofobia?
Es el miedo irracional a permanecer un tiempo sin el teléfono celular. Hace unos días hicieron una conferencia donde dijeron: señores, por favor, aquí hay una bolsita, traigan todos sus celulares marcaditos y aquí los vamos a tener guardados mientras termina la conferencia. Y había algunos analistas, psicólogos y algunas personas expertos en expresión corporal que estaban analizando las reacciones de la gente, y había algunos que estaban desesperados, otros ansiosos. ¿Y por qué? Porque hay problemas en este sentido. Hay cristianos que pueden ir al culto de rapidez, se les olvida la Biblia. Dicen: no hay problema, ya cualquier cristiano me presta una Biblia. Pero se les olvida el celular. No pueden dejarlo. Claro, yo sé que algunos lo necesitamos por asuntos laborales, etcétera, pero el punto es este. El punto es que hay algunos que han sido afectados y se han vuelto dependientes de la tecnología. Dígale al que está a su lado: espero que no te estén hablando a ti. Por otro lado, está lo que se llama el insomnio tecnológico. Las consecuencias del mal uso de las redes sociales y la tecnología afectan especialmente a los jóvenes. Se habla de que los efectos de los colores y la luz de las pantallas afectan hasta la capacidad de dormir bien. Hay personas que llegan a las congregaciones y se duermen por cansancio natural, por asuntos de enfermedad, por asuntos nada demoníaco, nada por el estilo. Pero hay otros que son afectados porque se la pasaron hasta las 4 de la mañana chateando. Y luego llegan a la escuela dominical, dicen: no, al pastor le falta hasta más energía porque le faltó hasta unción. No, no es eso. Es que estás adormilado porque estuviste embelesado perdiendo el tiempo. Pero qué bueno que aquí está gente que sabe que necesita depender más de Dios. Ahora, te lo voy a decir porque el tiempo ya está llegando a su fin. Te voy a decir esto de manera rápida. El mal uso de la tecnología trae desvalorización de la familia, del matrimonio, de la educación verdadera, del trabajo, de la moral, de la ética, de los valores, de la vida espiritual. Lleva a las personas a tener carencia de habilidades interpersonales. Se vuelven individualistas y asociales, encontrando su única sociedad en internet. Estaba leyendo de una mujer que decía: muchos creen que tienen mucha conexión porque permanecen en línea, pero en realidad son una generación totalmente desconectada. Amados, prueba número 1 y sencilla. Hay gente, a mí me ha pasado varias veces, pero hay gente que mientras está desde su WhatsApp, uno dice: esta persona se lo ve que manda risitas, se lo ve muy alegre. Pero cuando estás frente a frente, han perdido la capacidad de socializar. Hay algunos que cuando están frente a frente han perdido hasta su capacidad de conectar. Algunos, tristemente, y esto pasa en los hijos, valoran la inteligencia tecnológica por encima de la sabiduría de sus padres y de los principios de la palabra de Dios. Algunos dan prioridad a la apariencia, se han vuelto materialistas y superficiales. Algunos exaltan la privacidad o el libertinaje, rechazando toda supervisión o límite moral. Todo esto como resultado de este terrible paquete. ¿Qué podemos hacer ante eso? Ahí viene la última, por favor, miremos la última, donde dice pautas, claves que podemos tener. Número 1, una de las cosas que te va a ayudar poderosamente para revertir toda esta cotombe es, número 1, pon tiempos y límites saludables. Establecer horarios, lugares y reglas de uso de dispositivos es bueno. Creo que uno de los fenómenos más enfermizos que los expertos han dicho es que hoy en día mucha gente lleva su celular ¿a dónde? Hasta el baño. Y se habla médicamente de los efectos no solo oculares sino físicos que causan en las personas que se han llevado esto a ese nivel. Muchos han perdido la capacidad de orar, de conectarse con Dios, pero también de conectarse con la familia, precisamente por eso. Pero qué bueno que podamos decirle al Señor, como el Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amados, esto es fundamental. Segundo, filtros y supervisión.
Es decir, usa herramientas de control parental, supervisa el contenido consumido, enseña a discernir lo que es edificante y lo que no lo es. La Biblia nos dice en Deuteronomio 6 al 7, dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Número 3, educación y comunicación abierta. Esto es educar y conversar con los hijos y miembros de la familia sobre los peligros de la tecnología. Fomentar espacios como este, aún a nivel de hogar, de casa, de iglesia, donde se pregunten y se resuelvan dudas sobre fe, sobre valores e incluso sobre el uso debido de la tecnología. Por eso Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Y por último, renovación espiritual constante. Una de las cosas más terribles es que hay gente que piensa que conectarse con Dios es solamente orando a Dios a través de la internet. No, no puedes desplazar tu oración personal con Dios con la tecnología. Hay gente que escribe: Señor, te amo, Señor, pero no oran personalmente. Amados, no puedes tampoco pensar que tu conexión única con tu familia es por medio de tu tablet o del celular o de tu computadora. Hay personas que han perdido el bendito altar familiar precisamente porque han desplazado por otro altar. Pero llegó la hora de que renovemos espiritualmente nuestra casa. La renovación espiritual constante nos lleva a valorar la presencia de Dios en nuestras casas. Y una forma sencilla es integrando devocionales escritos o videos devocionales o karaokes o estudios bíblicos o audiobiblias o reflexiones o predicaciones y tiempos de oración en la rutina digital. Hay gente que aprendió a hacer esa conexión. Dicen: bueno, voy a tener un devocional, ok, vamos a poner un karaoke, pero todos juntos vamos a cantar. En otras palabras, usas tecnología, pero relacionas tecnología con adoración al Señor. Otros dicen: ok, bueno, vamos a tener una pequeña conversación en este altar familiar acerca del bautismo. Ok, usan un video que dure 4 o 3 minutos que habla sobre el bautismo. Conectas lo tecnológico con la experiencia espiritual. Amados, sí se puede. No podemos hacer de lado la tecnología. Es más, por medio de ello, ahora mismo hay gente que está oyendo muy lejos de aquí, en otros lugares. Amado, la tecnología bien usada puede ser una herramienta poderosa para derribar las mentiras de las tinieblas, para derribar las mentiras de Satanás. El diablo está atando por medio de la tecnología. Los hijos de Dios estamos trayendo liberación por medio de la verdad a través de la tecnología. Concluyo con esto. Póngase de pie, por favor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Ponga esta última imagen, por favor. La última imagen: guardianes digitales. Son 5 cosas sencillas que están allí, que tú y yo vamos a hacer hoy. Y vamos a hacer una breve oración de 4 o 5 minutos, pero quiero que tú inclines tu rostro y escuches esto. En esta época se necesita gente que entienda estas 5 cosas. Si hay algo sumamente peligroso es no tener cuidado de esto. Número 1, ¿qué estás mirando en las redes sociales? Número 2, ¿qué estás oyendo? Número 3, ¿qué estás hablando? Número 4, ¿qué estás pensando? Y número 5, ¿qué estás haciendo? Los guardianes digitales son aquellos que entienden este llamado. Los guardianes digitales son aquellos que saben que somos llamados a cuidar lo que miramos, pero también lo que miran los tuyos. Lo que oímos, pero también lo que oyen los tuyos. Lo que estamos pensando y hablando, pero también lo que están pensando y hablando los tuyos. ¿Cómo sabes qué piensan los demás? Solo preguntándoles. Tú sabes qué es lo que cada uno piensa. De la abundancia del corazón habla la boca. Y por último, lo que hacen y lo que hacen los tuyos. Amados, Satanás está atando a muchos. Es triste saber que se sabe de estadísticas que incluso hay ministros y pastores atados a una cantidad de maleficios dentro de la tecnología. Hay padres atados, pero hoy estamos orando por una libertad total.
En un acto de fe, levante su móvil si lo tiene allí, su computador, su celular, el aparato que use más. Yo uso mucho esta tablet, uso mucho este celular. Y diga conmigo: Señor, ayúdame a tener temor de ti y a tener cuidado de lo que miro y también de lo que miran los míos a través de estos medios. Lo que oyen, lo que hablan, lo que piensan y lo que hacen. Hoy declaramos en tu nombre que nos levantaremos como guardianes digitales que mantienen firme la fe en medio de una era tan peligrosa. Ponga su celular a un lado y declare la bendición de Dios sobre su casa ahora mismo. Declare bendición de Dios, un discernimiento sobrenatural, una inteligencia divina que se levanta, una generación que sabe amar a Dios aún a través de sus propias redes sociales. Sabe dar luz, sabe dar revelación, sabe dar buen testimonio aún a través de sus redes sociales. Y así hemos terminado este segmento dando gloria a Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre de Jesús?